Estamos en línea con el doctor Juan Cristóbal Carmona, el equipo de Lega, para que conversemos un poco sobre la ley de armonización tributaria. Doctor, aunque hemos tenido versiones alrededor del tema de la ley o desde el punto de vista municipal, acá en la ciudad, quisiéramos escucharlo desde el punto de vista para los empresarios y cómo eso puede beneficiar o cómo lo va a afectar en el corto plazo esta nueva ley. Bienvenido. Muy buenas tardes, complacido de participar en el programa. Sí, en efecto, esta es una ley que, como todos ya saben, salió publicada en Gaceta Oficial el 10 de agosto y va a entrar en vigencia plenamente a partir del 10 de noviembre, porque tiene una vacatio legis de 90 días en la que el Ministerio de Finanzas debe tomar una serie de acciones y dictar una serie de actos que son los que van a establecer límites concretos o parámetros concretos que luego deberán ser respetados por los consejos municipales y por los consejos legislativos, según se trate de un estado, de un municipio o de un estado. Esta ley, entonces, consagra en sus primeros 30 artículos una serie de principios generales que deben regir lo que es el ejercicio del poder tributario por parte de los municipios, que son principios que ya están consagrados a nivel de la Constitución o de leyes como la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, Ley Orgánica de Simplificación de Trámites, en fin, es una serie de instrumentos que por años han estado vigentes y que no necesariamente se han cumplido a cabalidad, de ahí pues que no represente ninguna gran novedad. Donde viene o radica el cambio fundamental es que, bueno, este instrumento pretende implementar un mecanismo en donde se establecen una serie de limitaciones en cuanto a tipos impositivos, en cuanto a bases de cálculo de algunos tributos, que, como les señalaba, pues a nivel municipal, que es el ámbito en el que se formula la pregunta, implicará que los 335 municipios que hoy día existen, pues actúen de una manera relativamente similar, con unos márgenes de discrecionalidad o autonomía bastante reducidos, y esa es la concepción bajo la cual se piensa que pues se armoniza y se coordina y que se va a hacer más eficiente a nivel global nacional. Pero bueno, aquí nunca se puede perder de vista pues que Venezuela es un estado federal y descentralizado por disposición constitucional y que siempre se debe respetar un margen suficiente de autonomía a los entes menores. En cuanto a cómo puede impactar esto al sector empresarial, bueno, puede impactarlos al igual que a los municipios, en unos casos favorablemente, en otros casos no necesariamente favorablemente, porque sabemos, pues como les decía, son 335 municipios, cada uno de ellos tiene sus propias ordenanzas municipales en lo que respecta a los distintos tributos que cobran, de los cuales el fundamental es el impuesto sobre actividades económicas, pero también está el impuesto de inmuebles urbanos, el impuesto de propaganda y publicidad comercial, el de juegos y apuestas lícitas, el de inmuebles urbanos, en fin. Respecto de cada uno de estos tributos, o de la gran mayoría, la ley adopta ciertas medidas dirigidas a armonizar y coordinar. El impuesto que más preocupa al sector empresarial es indudablemente el impuesto sobre actividades económicas, que además es también el que representa la principal fuente de ingresos propios de los municipios. Este es el tributo que se exige con ocasión al ejercicio de actividades económicas de tipo industrial, comercial, de servicios de índole similar, que se lleven a cabo en el territorio de un municipio y que se calcula con base a los ingresos brutos efectivamente percibidos en el ejercicio económico del que se trate o calendario. En este caso, la ley ha contemplado dos tipos de alícuotas en materia de impuestos sobre actividades económicas. Un tope máximo general del 3% y un tope máximo del 6.5% que es excepcional, que se aplica única y exclusivamente para ciertos sectores, dentro de los cuales se encuentra el sector de licores, de cigarrillos, pero también está allí el sector bancario, de seguros, el sector financiero en general, y todo lo que son construcciones y servicios al sector petrolero. Es decir, que el mecanismo que se adopta, que también es susceptible de crítica,
es el de que la ley establece unos topes máximos y a veces mínimos, luego le corresponde al Ministerio de Finanzas, en consulta con el Consejo Superior de Coordinación y Armonización, que está integrado por el propio ministro, por el superintendente del CENIAT, 3 alcaldes y 3 gobernadores, fijar unas tablas, en este caso específico, del impuesto sobre actividades económicas, el clasificador, en donde se determinan los distintos tipos de actividades económicas y las alícuotas que se aplicarían en cada caso, pero siempre respetando lo que haya dicho el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Finanzas a su vez respetando lo que haya dicho la ley. Es decir, que es un mecanismo que se implementa, como decir, a 3 niveles: lo que prevé la ley, lo que prevé el Ministerio de Finanzas y luego lo que cada municipio a través de su ordenanza en específico apruebe a nivel de Consejo Municipal. Amigos, estamos conversando con el doctor Juan Cristóbal Carmona, abogado especialista en área tributaria de la firma Lega. Recuerden que para que ya nos han acompañado en otras oportunidades, lo pueden seguir en Instagram como lega.law, lega.law, también la página web lega.law, y qué bueno que están distribuidos no solamente en Caracas, están regionalmente en Barquisimeto, están en Valencia, y bueno, también aquí en Maracaibo tienen sus oficinas en la Cámara de Comercio de Maracaibo, y también tienen esa oportunidad de dar servicios de outsourcing, también en el tema de consultoría, y no solamente en Venezuela, sino también en Colombia. Doctor, para ir finalizando, qué importante es sobre todo que podamos tener un orden que algunos no lo han visto todavía de esa forma, por lo menos desde el punto de vista municipal, sino del lado empresarial, de que tengamos un costo más o menos constante en el tema de las actividades económicas, y no ese jardín de diferentes colores y de costos que teníamos en todos los municipios cuando una empresa estaba en varias, y sobre todo ya tener orden en una identificación única y no tener municipalmente un identificador en cada municipio por cada empresa, ¿no? O por cada sucursal fiscal, ¿no? Bueno, indudablemente que como Estado federal que somos, de acuerdo a la Constitución, y como les mencionaba, existiendo 335 municipios, que si bien tienen bien delimitado su área territorial a nivel municipal, a veces se producen situaciones de múltiple imposición. Es fundamental pues que exista un instrumento que armonice y coordine, y de ahí pues que el artículo 156 en su numeral 13 haya precisamente concedido esta facultad a la Asamblea Nacional para adoptar medidas que se orienten en el sentido que tú señalas, de evitar primero lo que es la múltiple imposición, en segundo lugar evitar los obstáculos en la comercialización y tránsito de bienes y servicios, pero sobre todo preservar lo que es la integración o la integridad que como territorio y país debemos siempre mantener. Lo que pasa es que una cosa es lo que diga un instrumento legal y otra cosa es lo que ocurre en la práctica. Y para que todas estas medidas en realidad puedan dar sus frutos o rendir sus frutos, pues tiene que ser un proceso integral que primero tiene que arrancar por el propio Poder Nacional. Porque para lograr ese objetivo que tú señalas, no se puede solo achacar responsabilidades o tomar medidas a nivel de los municipios. Tiene que también hacerse a nivel de los estados, pero sobre todo el Poder Nacional es el que es el que tiene el poder tributario más amplio, es el primero que tiene que dar el ejemplo y armonizar y coordinar el ejercicio de su propio poder tributario. Pero por otro lado necesitas entonces contar con administraciones tributarias con una tecnología apropiada, con un personal bien formado. Necesitas también tener un poder judicial que decida oportunamente y en justicia todos los casos que se le presenten, y además se necesita también pues que el sector empresarial no solo produzca al máximo posible porque las condiciones económicas así se lo permitan, sino que también tenga una cultura de cumplimiento y respeto de todo lo que es la normativa tributaria. Entonces, bueno, la ley puede ser un primer paso, no necesariamente quedó concebida de la manera que uno hubiera deseado, pero bueno, vamos a ir viendo cómo va dando sus primeros frutos, pero es necesario que esto sea una labor constante, que no se detenga en un simple instrumento formal, sino que en la práctica podamos ir viendo cómo se van concretando estas medidas favorablemente para
tanto el ciudadano, el sector empresarial, pero también sin olvidar que los municipios necesitan contar con sus recursos y necesitan tener autonomía suficiente y que el Poder Nacional les respete lo que son las transferencias intergubernamentales del situado constitucional, asignaciones económicas especiales y participación en lo recaudado por concepto de IVA que se maneja a través del Fondo de Compensación Interterritorial. Ese es un gran tema, sobre todo el tema del IVA, para incluso en una sociedad tan deprimida como la economía como la venezolana, seguir pensando en altos porcentajes. Yo diría hay que bajar esas tasas y tratar de dividir esa cuota, como usted muy bien dice, que la ley lo prevé para que lleguen los recursos a los estados y a los municipios, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por estar en línea con nosotros y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Las palabras finales para usted, ¿no?, en este tema tributario tan importante. Bueno, muchas gracias a ti, Alberto, y un placer haber compartido con todos tus radioescuchas. Hasta luego. Amigos, 2:57, hacemos una breve pausa, estamos en línea.